Bienvenidos a la lección número 2 del curso de Teología Bíblica nivel 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos doctrinas que recorren toda la Biblia, como los rieles de un tren. El sobreénfasis en una doctrina frente a la otra ha ocasionado grandes divisiones en la Iglesia cristiana a través de los siglos. En vez de reconocer que se trata de dos doctrinas que para la mente humana no son fáciles de comprender a cabalidad, tal como sucede con otras doctrinas. Por ejemplo, alguien podría argumentar que la doctrina de la Trinidad es matemáticamente imposible, porque Dios no puede ser uno y tres a la vez. Sin embargo, aunque es un misterio que no podemos entender lógicamente, afirmamos que Dios es uno y existen tres personas, porque la Biblia sencillamente lo enseña así. De igual manera, entonces la Biblia habla claramente acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y también de la responsabilidad del hombre. La Biblia muestra que ambas doctrinas se complementan, o sea que Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable de sus actos. Y en esta lección vamos a ver precisamente cuál es la condición del hombre para luego pasar a hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Empecemos entonces hablando de la condición del hombre. La gracia de Dios en la salvación solo es percibida con claridad cuando hay un entendimiento correcto de la condición natural del hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios y para ser mayordomo de toda la creación. Dios exigió obediencia total para disfrutar de sus bendiciones. Dios le prohibió ni del mal. Y el hombre entonces fue creado como un ser libre y responsable. Pero el hombre pecó al rebelarse contra Dios. El pecado fue el resultado de un cuestionamiento a Dios, a su bondad y a su veracidad, y se le acusó de egoísmo. Esto lo podemos ver, que fue creado como un ser libre y responsable en Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 28, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos entonces que al ser creado a imagen de Dios es entonces el hombre un ser libre y Dios le da unos mandamientos, lo hace responsable de cumplir algunas cosas que Dios le asigna. Podemos ver adicionalmente en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17, dice: Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos cómo Dios le asigna un mandamiento fundamental al hombre, que es entonces que no podrá comer de este árbol. De manera que el hombre es responsable por cumplir ese mandamiento. Así entonces el pecado fue ese resultado del cuestionamiento a Dios, cuestionar la bondad de Dios y su veracidad, y el hombre entonces acusa a Dios de egoísmo. Vemos en Génesis 3, versículo 1 y luego versículos 4 y 5, donde dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Versículo 4. En el versículo 5 dice: Sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos cómo la serpiente más bien achaca la responsabilidad a Dios. A partir de ahí podemos ver los terribles efectos del pecado de Adán en su descendencia hasta el día de hoy, tales como la pérdida de la relación con Dios, la pérdida de la relación con su mujer, la relación con su naturaleza que es dañada, el miedo, la vergüenza,
el dolor, el daño, el homicidio, como en el caso de Caín, que siendo hijo de padres pecadores, el pecado deseaba controlarla y Dios le dijo que tenía la responsabilidad de dominar el pecado. Así entonces la historia del hombre va de mal en peor. Se esperaría que después de que Dios destruyera su creación con el diluvio, empezara un mundo nuevo y sin pecado a partir de la familia de Noé, pero no fue así. Dios declaró: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso dice en Génesis capítulo 8, versículo 21. Pablo nos da un análisis amplio del problema del hombre. Afirma que todos los hombres son pecadores y están bajo condenación por causa del pecado de Adán y son responsables por sus propios pecados, porque cuando pecan lo hacen por voluntad propia, según dice Romanos 5:12. La acción de Dios de hacer lo bueno no puede agradar a Dios y no puede salvarse a sí mismo. Si hubiera solo una parte de la salvación que dependiera del hombre, no se salvaría porque la inclinación natural del hombre es contra Dios. Así entonces tenemos que el hombre es incapaz de hacer algo para lograr su propia salvación, porque nace muerto espiritualmente. Vemos en la Biblia que Dios es quien toma la iniciativa en la salvación y que Dios elige a los que se salvarán y proveyó salvación por medio de Jesucristo. Así entonces, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios toma la iniciativa en la salvación al elegir a los que se salvarán. Por tanto, Dios proveyó el medio de salvación en Jesucristo, que murió por los pecadores. El Espíritu Santo obra en el corazón de las personas, regenerando, produciendo fe, produciendo los frutos y produciendo en estos la fe que necesitan para perseverar hasta el fin. Distintos pasajes de la Biblia proclaman la doctrina de la elección. Por ejemplo, vemos que Dios eligió a Noé para salvar a la humanidad en el diluvio. Dios eligió a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Dios eligió a Jacob y no a Esaú. De igual manera vemos que Dios eligió a Israel y no a otro pueblo. El Dios soberano muestra su gracia en la elección, una elección que no se fundamenta en los méritos o las buenas cualidades del hombre, sino que es incondicional. La historia de Israel y la vida de los creyentes demuestran que si se hubiera dejado en manos del hombre su propia salvación, el hombre habría fracasado. Dios es quien tomó la iniciativa. Esto provee la base para la revelación del Nuevo Testamento. Cuando Dios envió a su Hijo, no es porque el hombre lo merecía. Dios, en su amor y en su soberanía, dio a su Hijo y cumplió con las promesas del Antiguo Testamento. Dios actuó en forma libre, sin ninguna obligación de nadie, sino porque a Él mismo le ha placido salvar al ser humano. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo que Él ha venido a salvar a aquellos que el Padre le ha dado. Por ejemplo, si leemos en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. En el versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el versículo 34 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. En el versículo 65 nuevamente dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Después podemos leer en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. En el capítulo 17, versículos 6 y 12 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es entonces bien claro que Jesús ha venido a salvar a todos aquellos que el Padre le ha dado. El apóstol Pablo también nos habla de la elección de Dios.
Por ejemplo, en Romanos 8, 28, 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Queda bien clara la escogencia de Dios desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito de Dios. No es algo que dependa de lo bueno o lo malo que nosotros podamos hacer. Luego en Efesios 1, del 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Queda bien clara nuevamente la elección de Dios. Ahora bien, el hombre se pierde porque es responsable por no reconocer a Dios, por no hacer la voluntad de Dios y por no aceptar la salvación en Cristo. Entonces queda bien clara la doctrina de la soberanía de Dios por un lado en cuanto a la salvación, pero también la responsabilidad del ser humano. Veamos entonces lo que dice en Romanos capítulo 3 versículos del 9 al 18 para que veamos bien clara la responsabilidad del ser humano. Dice: ¿qué pues? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Queda entonces bien claro que el ser humano es incapaz de lograr la salvación por sí mismo. Y entonces observamos cómo la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Él nos da el mandamiento de arrepentirnos y de creer en Cristo, y esa es nuestra responsabilidad para salvarnos. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para ser hijo de Dios hay que creer en su nombre. Luego podemos ver en Hechos 2:38 y 3:19, donde es necesario arrepentirse, bautizarse y convertirse. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces está clara nuestra responsabilidad en cuanto a creer, recibir al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. La obra de la salvación es un ministerio que pertenece a Dios. El cristiano que descansa en la obra de Cristo y tiene el testimonio del Espíritu Santo en su corazón, vive y obra como si todo dependiera de sus esfuerzos, pero con la seguridad de que Dios está en control de todo. Así podemos leer Efesios 1:11, que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El creyente es movido a una vida de compromiso, de servicio, amor, gratitud, con la idea de glorificar a Dios y manifestar en su vida el carácter del Dios Santo. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el creyente vive con la perspectiva futura de rendirle cuentas por todo lo que ha hecho en esta vida, como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La doctrina de la soberanía de Dios no disminuye la responsabilidad del hombre en la evangelización, ya que Dios ha determinado que el medio por el cual el hombre se salve es la predicación del Evangelio.
como leemos en 2 Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que está clara entonces nuestra responsabilidad en cuanto a evangelizar. Se nos encargó ese ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo en este mundo. A modo entonces de resumen de esta lección, tenemos que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos doctrinas paralelas. Por un lado, Dios es soberano y por otro lado, el hombre es responsable. Debemos evitar el sobreénfasis en alguna de estas dos doctrinas. La Biblia expone ambas con mucha claridad. En cuanto a la condición del hombre, tenemos que es creado a imagen de Dios. El hombre pecó y desobedeció, y el corazón del hombre entonces está inclinado al mal todo el tiempo, y sin Dios el hombre no puede hacer lo bueno. La soberanía de Dios en cuanto a la salvación consiste en que el hombre por sí mismo no puede salvarse, y por lo tanto es que la Biblia proclama la doctrina de la elección, así que Jesús salva a aquellos a quien el Padre les dio, y entonces la elección pertenece a Dios. Le dejamos este versículo para memorizar, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas gracias por su atención. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta a este video y a seguir nuestro curso. Puede descargar los materiales en la página de internet del instituto que le dejamos en la descripción. Muchas gracias.